Muy buenos días, ya es miércoles, es tiempo de hablar de espectáculos y les comentamos que la noche de ayer se llevó a cabo la edición número 27 de los Premios Bravo. Estos premios reconocen a lo mejor de las obras de teatro, las películas, por supuesto, el doblaje, el mundo del radio y mucho más. Aglutina a varios medios, por supuesto. Y bueno, doña Silvia Pinal desde hace 27 años preside a los mismos, ya que aquí también se lleva a cabo una subasta para poder apoyar a todos los actores que ya están retirados y que no tienen pues oportunidad de obtener un ingreso extra. Es por ello que el día de ayer se llevó a cabo esta edición número 27 con una gran cena, pues obviamente mucha música y muy buenas amistades que se lograron reunir el día de ayer. ¿Quién sabe exactamente qué pasó y qué se dijeron? ¡Chequen esto! Se llevó a cabo la edición número 27 de los Premios Bravo en apoyo a la Asociación Rafael Banquels, la cual es presidida por Silvia Pinal, quien a su llegada causó revuelo entre la prensa y ahí dejó en claro que está segura de que dentro de su bioserie será todo apegado a la realidad y no usarán la ficción para hacerla más atractiva. Además, dijo no saber por qué se ha retrasado tanto su estreno. El retraso de la serie. No sé por qué, porque nosotros estábamos bastante adelantados y pues al fin y al cabo es mi historia y me la conozco muy bien, pero no, yo creo que es todo, lo que haya pasado es por su... La primera de los invitados en llegar fue Lisette Gutiérrez, quien reveló que a pesar de divorciarse de Demián Bichir en el 2004, aún siguen casados por la iglesia. Seguimos casados por la iglesia, Demián Bichir y yo. Si se diera, o sea, de manera constante y que se diera un seguimiento, yo no tengo ningún problema, claro, en disolverlo. La más correteada de la noche fue Rosalba Ortiz, mamá de Geraldine Bazán, quien aclaró si es cierto que su exyerno Gabriel Soto contagió a su hija de un virus sexual incurable. Es falso, infundado y absurdo lo que pusieron, es mentira. Eso nunca ha sucedido y ningún familiar ha dicho nada. Que es mentira, es falso. Imagínense nada más. Ya que se ha hablado que es no dañar a la familia, no dañar a las niñas, y todo esto que están publicando se va a reproducir, que es lo que más nos preocupa, que se queda ahí por años y años como plaga. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Continuamos con más información del mundo de los espectáculos. El actor y productor Rodrigo Vidal ofreció conferencia de prensa no solo para hablar sobre los problemas legales que está teniendo el Gran Teatro Molière, sino también sobre un conocido productor que lo está boicoteando con tal de que saque la obra ya de escena. ¿Quién sabe exactamente qué nos dijo? ¡Chequen esto! El actor y productor Rodrigo Vidal ofreció conferencia de prensa para denunciar de manera pública al poderoso empresario teatral que está boicoteando su obra de teatro Capricho, y es que de manera continua ha mandado a personas a irrumpir durante las funciones de la puesta en escena para provocar escándalo dentro de la misma. Sin embargo, de momento se negó a dar el nombre de quien asegura sabe quién es, y esto lo hará de manera legal. Escuchemos. Un trabajo importante para crear un boicot, sería la palabra, en contra de Capricho. Hemos sido víctima incluso de gente que viene al teatro a provocarnos. Yo tuve un incidente el domingo bastante desagradable. No yo, la gente aquí en el teatro, pero yo como la cabeza, a la hora de mí hablo del equipo. Están moviendo las fichas de una forma muy sucia, porque si quieren o están intentando que Capricho pues salga de la jugada, que a la hora que tú abras un periódico, ver la cartelera de espectáculos que hay, Capricho no esté en ella. No quiero decir el nombre de esta persona, porque la tenemos detectada, sabemos quién es esta persona perfectamente, que está haciendo, comenzó una guerra sucia, una guerra pues que no es de frente, una guerra pues un tanto despiadada, porque sí está haciendo una serie de acciones que llega aquí con gente, provocadores, con cámaras, grabando. Además, al cuestionarlo sobre la nueva versión que salió donde se habla que su hijo sigue solicitando poder verlo, el actor contundente aseguró que está dispuesto a hacerse las pruebas de ADN correspondientes para dar a conocer la verdad de dicha paternidad. Y les prometo que en cuanto sepamos qué sale ahí con esos resultados, de verdad, pero cumplan ustedes, que seamos los mismos que estamos este día aquí sentados, por supuesto, hombre, y más que siguen haciéndolo público. Claro, urge, no, eso ya me tardé.
petardear, hay que meterle velocidad. Hay que ser responsable de lo que uno, de sus actos, y responsable de lo que sea y como lo mande la ley. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Continuamos con más información del mundo de los espectáculos. La actriz Surya Vega dio a conocer mediante una foto que subió precisamente a Instagram que espera a su segundo bebé. ¿Quieren saber exactamente qué les preparamos en torno a este carrusel de los espectáculos? ¡Chequen esto! Hoy en el carrusel cultural y de espectáculos, tremenda impresión la que se llevó Gabriel Spanik, pues tras regresar de unos días de descanso que se tomó en compañía de su pequeño hijo, se enteró que 3 sujetos ingresaron a su casa en Coajimalpa y robaron una caja fuerte, documentos y joyas. Con gran alegría e ilusión, Surya Vega dio a conocer que espera a su segundo bebé. Es por ello que compartió en sus redes sociales tierna foto mostrando su ultrasonido, el cual es agarrado por la mano de su pequeña hija Lua. El Cascanueces llega este año a su 38ª temporada, a cargo de la Compañía Nacional de Danza del Instituto Nacional de Bellas Artes, tras romper récord de asistencia en 2017, hecho que se explica por la alta calidad del montaje. Las funciones se llevarán a cabo en el Auditorio Nacional los días 14, 15, 18, 19 y 20 de diciembre a las 20 horas, el 16 a las 13 horas, 21 y 22 a las 17 y 20:30 horas y el 23 a las 13 horas y a las 17 horas. Super Junior visitó México para celebrar su fundación hace 13 años y también para participar en el festejo de aniversario de Telehit. La boy band, originaria de Corea, habló de la colaboración que hizo con Rake, del cover que grabaron de Ahora te puedes marchar, que interpreta Luis Miguel, a quien dijeron admirar demasiado. Nos gustaría conocer a Luis Miguel en persona. Si tiene tiempo, Luis Miguel lo invitaremos a cenar un día. Aléjate de mí, no hay nada más que hablar. Pam, pam. Contigo yo perdí. Everything. Contigo con quien carar. Si no supiste amar, pam pam, ahora te puedes marchar. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Pues parte de la información del mundo de los espectáculos.